Morena pierde a su más grande aliado político, Marco Cortés. Marco Cortés deja el PAN y ahora queda Jorge Romero como nuevo presidente del Partido Azul, a quien, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum ya le dio su zape de bienvenida en la política de primer nivel. Pero quienes también quieren entrar a los trancazos políticos es un grupito de personas que quieren hacer un nuevo partido político. Así es, los completamente apartidistas del Poder Judicial quieren hacer un partido político. Y tanto en Guerrero como en Querétaro hay muchísima violencia. Y en ambos lugares hay políticos que quieren hacer partidismo del más miserable y sacar provecho de las tragedias. Pero para que te quedes tú y veas de estos temas y muchos más hoy, esta noche, comenzamos aquí en SDP Noche. Soy Poncho Gutiérrez. Te invito a que nos des un like, a que compartas, a que comentes y lo básico, lo fundamental que me da cuerda para comenzar estas noticias es que me toques la campanita. Ya comenzamos. Amigos, hoy la izquierda internacional está de luto. Queremos ser muy solemnes. Perdimos a un gran personaje que ayudó durante mucho tiempo al proyecto de la izquierda en México, un gran personaje que fue un referente de triunfos por parte de la izquierda en México, Morena, PT, algunos grupos activistas que han peleado por los derechos humanos, que han peleado en contra del racismo y el clasismo. Así es, amigos, yo quiero externar mi profunda depresión por este personaje que le causó tantos triunfos a la izquierda mexicana. Marco Cortés abandonó la presidencia del PAN y vienen tiempos difíciles para Morena, ya que Marquito fue gran responsable de muchos triunfos, casi todos los triunfos de Morena en estos tiempos llamados la 4T, y no sabemos qué será del país sin este gran aliado de Morena llamado Marco Cortés. Donde quiera que te encuentres, seguramente en la cámara, gracias por todo, Marco Cortés. Así que guardaremos un minutito de silencio. Pues ya con eso, ¿no? Jorge Romero se tomó literal eso de que hay que trabajar mucho para ganarse el PAN, pues se convertirá en el próximo presidente del Partido Acción Nacional en sustitución de Marco Cortés. Lo mejor que le pudo pasar a Morena en estos últimos 6 años. El señor Jorge Romero Herrera obtuvo aproximadamente un 80% de los votos panistas y como buen panista ganó con toda claridad. Derrotó a Adriana Dávila, quien se presentó a la elección como la candidata del Cambio en Acción Nacional. Si bien la tlaxcalteca reconoció los resultados, dijo que no ganó, que no le favorecieron, también dijo no estar convencida de la legalidad y la equidad del proceso interno. La jornada panista no estuvo exenta de incidentes y el señor Romero tuvo que soportar que le gritaran ¡corrupto! Cuando acudió a emitir su voto en la alcaldía Benito Juárez, esa misma alcaldía que gobernó entre el 2012 y el 2015. Menos de la mitad de la militancia de los panistas acudió a votar en la elección interna. La explicación lógica es que muchos panistas no residen en México. Algunos viven en el extranjero y otros viven en Twitter. Y es por eso que se les dificulta viajar de regreso a México para atender este tipo de asuntos partidistas. Un ejemplo perfecto de los panistas que no pudieron venir a México por estar en el extranjero es el panista Genaro García Luna, quien no pudo dejar su alojamiento, su residencia en Estados Unidos, pues al menos por unas 3 décadas. Tras el cierre de casillas, el señor Romero se declaró vencedor y dio un mensaje en el que pidió disculpas a la militancia. ¿Por qué? Pues pidió disculpas, o más bien ofreció disculpas por los errores cometidos en el pasado y les pidió volver a creer en el Partido Azul. Yo humildemente aconsejo que en lugar de ofrecer disculpas por el pasado, pues deberían ofrecer disculpas por adelantado, por el futuro. Y Sheinbaum ya le dio su buena bienvenida a Romero, le dio su remojón, le pisó los zapatos y citó a don Ramón, parafraseando a don Ramón, le dijo ¡ratero! Por lo pronto, Claudia Sheinbaum le dio un recibimiento muy especial al señor Jorge Romero, ahora que ya juega en las grandes ligas de la política mexicana.
En la mañanera de este lunes, la presidenta leyó un pasaje hermoso del libro religioso llamado Decisiones difíciles del profeta Felipe Calderón Hinojosa, en el que recuerda cómo Jorge Romero tuvo muchos señalamientos de corrupción en su paso por la alcaldía Benito Juárez. Palabras de Calderón, no digan que fue AMLO, no, fue el mismísimo panista Calderón. Además, la presidenta fue más allá de Calderón y aseguró que Romero es jefe del llamado cártel inmobiliario, así como escuchaste, jefe del cártel inmobiliario. ¿Cómo lo escuchaste? Como diría el chocolate verde de las M&M's, el voluptuoso M&M. La presidenta asegura que Jorge Romero encabeza el grupo de políticos que rompieron las reglas de uso de suelo y que permitieron la construcción de cientos de departamentos en la demarcación, defraudando así a empresas constructoras y a familias enteras que compraron un departamento y que hoy no pueden escriturarlo porque les vendieron un predio irregular. El nuevo presidente del Partido Acción Nacional, del PAN, ya le exigió a Claudia un debate y le ofreció una última oportunidad para dialogar. Pero con esta calentadita que le regaló Claudia, con este zape al nuevo del salón, pues muestra que no tiene interés en sentarse a negociar o alabar a ningún panista, por muy reciente que sea. Y le decimos adiós a Marco Cortés, lo mejor que le pudo pasar a Morena. Con la victoria del señor Romero, en unos días va a llegar a su fin la presidencia de Marco Cortés Mendoza, posiblemente la más desastrosa en toda la historia del desastroso Acción Nacional. Es cierto que el señor Marco Hernán Cortés llegó a la presidencia del PAN en un momento difícil y álgido para la derecha mexicana, pero durante sus 6 años al frente del partido no hizo más que perder una elección y luego otra y después otra, y como una técnica muy inteligente decidió juntarse, hacer simbiosis con otro partido que también estaba perdiendo elecciones y con uno que estaba a punto de perder el registro, o sea, una alianza antinatura con el PRI y con el PRD, sus dos rivales históricos, con la ilusión de detener el avance del tiránico Morena, algo que como todos sabemos no le funcionó muy bien, que digamos, porque el PRD ya no existe, porque el PRI sigue perdiendo casi el registro y las elecciones, y el PAN, pues ya pasó la fecha de los difuntos, pero estamos a punto de ver un pan de muerto. Para desgracia del panismo, todo indica que el señor Jorge Romero le dará continuidad a las ideas del señor Marco Cortés y que la alianza entre el PAN y el PRI se va a mantener para siempre hasta el final de los tiempos, o hasta el final de sus tiempos. El PRD no formará parte de esta alianza. ¿Por qué? Pues porque ya no existe, porque ya perdió su registro como partido político. Ruega por él. ¿Qué sigue para lo que queda del PAN? ¿Qué siguen para estas migajas que quedaron ahí en la mesa del PAN? El señor Romero está juntando toda la migajita y se queda pensando qué va a hacer con él. Pues mientras se mantengan en la misma dinámica, no parece tener más remedio que conservar sus bastiones en el Bajío, sus pequeños gobiernos, y esperar a que suceda un milagro de aquí al 2027 y 2030. Este milagro puede quizá ganar encuestas en Twitter, quizá repetir la técnica que llevan 12 años haciendo, diciendo que ahora sí vamos a hacer Venezuela, comunismo, que te van a quitar tus propiedades, que tu casa la van a repartir entre los pobres. Seguramente van a seguir con eso porque por alguna razón ellos piensan que ganar los likes de las tías panistas pues es igual que ganar elecciones, pero allá ellos. Con el escenario actual, tal vez lo mejor para el partido sería correrse hacia la derecha, muy a la derecha, sentarse en la derecha, sin albur, me refiero a que se vayan más de este lado, y dejar de presentarse como un partido centrista, completamente imparcial, apartidista, y desde la derecha buscar el voto de los conservadores, de los más mochos, que vaya, estamos en México, todavía hay muchos. En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, pues ha habido buenos resultados a las derechas que se quitan la máscara y aceptan su verdadera naturaleza, los conservadores. ¿Y qué se puede entender con derecha? E insisto que no los estoy albureando. Hay algunas personas que no solo les gusta la derecha, les encanta la ultraderecha. En México, hablando políticamente, no es el caso, porque un partido o una propuesta de ultraderecha, ya vimos a Verástegui llamando al voto católico, pero la verdad es que en México el catolicismo
se ha distinguido mucho, o más bien se ha distanciado mucho de lo que es la política. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Verástegui lo que es de Verástegui. No es un proyecto político viable, por lo menos no ahora. Ahora, sí puede haber una derecha en México que proponga este individualismo, este libertarismo, que repitan el discurso de que los pobres son pobres porque quieren, que hacen falta de vuelta los valores cristianos y católicos, olvidar un poquito el Estado laico, darle todavía más libertad al mercado y que el Estado no intervenga, reducirle los impuestos a los ricos, no pensar en el aumento del salario mínimo. Sí existe gente que piensa que el pobre es pobre porque quiere, porque no vibra alto. Puede ser un electorado atractivo para la derecha, pero mientras el mismo partido que dice que sí es de izquierda, pero dice estar en contra de los programas sociales, pero dice ser nacionalista, pero dice que Estados Unidos debería intervenir, pues mientras sean centristas, Corea del Centro, y nadie les crea que tienen un proyecto político, bueno, sí lo tienen, contradecir en todo a Morena, si ese es su único proyecto, amigos, les va a ir mal. ¿Por qué no correrse un poquito a la derecha? Piénsenlo. Ahora, quienes también quieren hacer un proyecto político, no me lo van a creer, amigos míos, o quizás sí. El Poder Judicial, sí, el Poder Judicial quiere formar un partido político. En el Poder Judicial Federal, la última esperanza de la oposición en México, ya se están preparando para trasladarse a la arena electoral, que ya estaban, pero no oficialmente. Algo que vemos con muy buenos ojos, porque la oposición necesita de nuevos cuadros para hacer frente a la maquinaria morenista. ¡Qué bueno! Ante la imposibilidad de echar abajo la reforma judicial y con los días contados en sus cargos, pues decenas de juezas, jueces, magistradas y magistrados están ponderando, están calculando, contemplando formar un partido político y así buscar el poder que se niegan a soltar. Oigan, pero eso de ponderar y consultar no era precisamente lo que no querían porque decían que nada debía consultarse al voto popular. Como buenos panistas, apartidistas, contradiciéndose cada 8 minutos. El primer paso para esto de conformar un nuevo partido político, pues primero es hacer una asociación política nacional y después buscar el registro como partido político. Si todo le sale bien a estos amigos de la toga, esta nueva agrupación podría presentarse a la elección federal en el 2030. Será en enero del próximo año cuando el INE abra el proceso para que los interesados inicien sus trámites para formar los nuevos partidos políticos. Hasta ahorita, varios grupos han expresado la intención de hacerlo. Por ejemplo, el siempre imparcial, apartidista y completamente alejado de los partidos políticos, Frente Cívico Nacional de Acosta Naranjo, a que por cierto apoyó al PRI y al PAN, y el señor de la espantosa X, o sea, Claudio X González, o Sandra Cuevas con su organización por la familia y la seguridad de México, nada derechista de su parte, o el actor controvertido y convertido más bien, controversial y convertido en político de ultraderecha, el señor Eduardo Verástegui. Algo sí es muy seguro. En caso de que el PAN continúe en su letargo, en su lentitud, cualquiera de estas opciones podría colocarse muy pronto como el nuevo partido favorito de la derecha mexicana y darle un sustito a Morena. Así que aguas con lo que pase con los apartidistas, porque puede que funden otro de los partidos que no sería sorpresa, sería una copia del PRI y del PAN, principalmente del PAN, pero pues, sería de otro color. Quizá pueden hacer, se me ocurre, el PR, el Partido Rosado. Ya ves que les encanta marchar de rosa. Ahora, hablemos de lo que pasó en Querétaro, el horrible terror. Este fin de semana ocurrió una terrible situación, un horrible ataque en un bar del centro de la ciudad de Querétaro, en el que delincuentes abrieron fuego contra los comensales, quitándole la vida a 10 personas y lesionando a otras 13. Luego de este horrible incidente, el gobernador panista Mauricio Curi dio un mensaje en el que advirtió que no va a permitir que Querétaro se contamine de la violencia que azota a otros estados, como a su vecino Guanajuato. Este ataque también sirvió para que muchos opositores señalaran que la naturaleza de este atentado corresponde a un acto de esa palabra que no podemos decir para que no nos regañe el algoritmo, pero ustedes ya saben cuál es, esa que nos provoca mucho terror y que está cerca del istmo.
porque supuestamente el comando que abrió fuego de esta mañana, bueno, de manera indiscriminada, tenía como objetivo un mensaje de terror, ismo. Con esto volvieron a traer el tema que estuvo muy presente en la campaña de Donald Trump. Casualmente, clasificar a los grupos del crimen organizado con esa palabra que no decimos, pero que tiene que ver con los terror y as, a fin de que las tropas de ese país se encarguen del asunto. Hasta el propio alcalde panista señaló que no iba por ahí, que el ataque iba dirigido a presuntos delincuentes, es decir, que ese era el móvil, no que los que perdieron la vida fueran delincuentes, sino que el móvil del ataque era en contra de delincuentes. Y especificó que no fue un ataque a la población al azar solo para causar terror. Pero aún así, en Twitter por lo menos, y muchos personajes referentes de opinión imparciales, pasaron todo el fin de semana hablando de la necesidad de entregar nuestra soberanía al ejército gringo, al ejército más metiche del mundo, con la idea de que ellos podrán poner orden mucho más que los mismos mexicanos. Ojalá que recapaciten quienes creen que arrojando más gasolina se puede apagar el fuego. El PAN quiere destituir a Evelyn Salgado, pero no tiene con qué, no tiene las formas. Puede que tenga las razones, pero no tiene los medios. Otro estado de la República en donde la violencia está horrible es en Guerrero, al punto que hasta en el PAN ya están planeando, pensando y conspirando para destituir a la gobernadora Evelyn Salgado, a quien acusan de no combatir la violencia como es debido. Diputados federales del PAN están negociando con otras bancadas para iniciar un juicio político en contra de la guerrerense y obligarla a dejar el cargo que se ganó muy controversialmente, ustedes recuerdan, hace 3 años. Entre quienes impulsan la destitución de Evelyn Salgado están Federico Doring, Herto Saúl-Telles y Ernesto Sánchez Rodríguez, quienes criticaron a Evelyn Salgado por aparecer en un concierto de El Coque Muñiz el mismo día que 11 personas perdieron la vida por la misma ola de violencia que se vive en Guerrero, que ya tiene muchas semanas, meses y hasta años. Todo bien con el plan de los panistas. Qué bueno que tengan en jaque a Evelyn, qué bueno que la critiquen y todos estamos de acuerdo. Pero hay un pequeño detalle. No cuentan con la mayoría calificada para impulsar un juicio político y sinceramente dudamos mucho que puedan convencer a los diputados de Morena para destituir a una política morenista. O sea que, una vez más, el PAN solo está dando pantadas de ahogado. Tienen razón al criticar a Evelyn y todos deberíamos estar exigiendo a todos los gobernadores de todo México, sea cual sea el partido, que haya paz en sus estados. Pero tiene que haber una vía legal. En el caso de Guerrero, al PAN no le alcanza la mayoría, no le alcanzan los números para hacer el llamado juicio político. Pero sí existe una obligación de los guerrerenses de exigirle a su gobernadora que lleve paz a su estado, independientemente del partido. También en Querétaro, los panistas, o sean panistas o no, la gente de Querétaro, los queretanos, tienen el derecho y el deber de exigir que estas cosas ya no pasen en Querétaro. Tampoco en Guanajuato, tampoco en Sinaloa, y da igual el partido que gobierne en cualquier estado, se debe exigir que termine la violencia y también debemos exigir madurez política y que cierren el hocico los que digan disfruten lo votado después de que personas inocentes pierden la vida. Llevar las tragedias al tema político partidista, el político está bien, el partidista no. Exigir paz, perfecto. Exigir, o más bien aprovechar situaciones para hacer política es miserable. Pero lo que no es nada miserable, amigo, lo que no tiene ningún exceso, lo que es excelentemente bien visto que hagas, es darnos muchísimos likes, es comentar muchísimo en este video, compartir bastante, y yo no me canso de ese exceso de que me toques la campanita, no importa lo mucho que duela el dedo al tocar la campanita, seré feliz mientras lo hagas. Te invito a que te quedes con nosotros. Mañana estaremos aquí otra vez en la noche con tu servidor Poncho Gutiérrez. Tendremos, si todo sale bien, invitados especiales, invitados sorpresas. Lamento decirle aquí al staff, no tienen que ver con la farándula por ahora, no tienen que ver con el mundo de las estrellas y los famosos, tienen que ver con la política, por hoy, por ahora, insisto. Amigos, descansen, soy Poncho Gutiérrez y nos vemos mañana aquí mismo en SDP Noche.